Un, dos, tres, grabando. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se conecten y a la hora. Yo soy Mauricio Linares, contador de historias colombiano, y para mí es un placer estar acá grabando esta función para el Parche de los Juglares de Ensamblaje Teatro, a quien le agradezco la invitación en esta temporada del 2020, a pesar del COVID y de la situación en que estamos viviendo. Voy a contar algunas historias mías, y este espectáculo se llama El murmullo de las palabras olvidadas. Y pues de verdad agradecerles a las personas que vean el video, nuevamente agradecerle muchísimo a Ensamblaje, a Olguita, al maestro Misael Torres por la confianza sobre mi trabajo y por esta invitación. Esta función se la quiero dedicar a Diego Beltrán, actor, un gran actor de ensamblaje teatro que en este momento pasa una situación complicada de salud, y es como una forma de brindarle un poco de apoyo. También los créditos, agradecerle a Sergio Leguizamón por la grabación, es el que está encargado de grabar esta función, a la sala Ernesto Arona por facilitarme este escenario tan bonito y esta sala tan preciosa para poder hacer esta grabación y sentirme un poco más en una sala, porque es difícil contar. Es difícil el arte escénico cuando no hay público, porque se extraña el rumor del público, el abrazo del público. No siendo más, nuevamente mil gracias a Ensamblaje, a Misael Torres, al maestro, a Olga, a todos los miembros, a Gerardo y a Dieguito Beltrán, a Sergio Leguizamón por la cámara y a la sala Ernesto Arona por permitirme estar hoy aquí grabando. Empiezo entonces con la primera historia, que es una historia que se llama la primera palabra, y es una especie de mito. Investigué mucho tiempo la estructura del mito, intenté construir esto que podría ser como un mito, y se llama la primera palabra. Primero fue la palabra y después la palabra creó a la mujer. Y la palabra descansó. La palabra empezó a caminar y se hizo a la orilla del nuevo mundo que ella había creado, y se quedó mirando los pocos seres que había creado. Y se dio cuenta que esos seres tenían compañía, y volteó a mirar y se dio cuenta que la mujer, ese ser nuevo que ella había creado, no tenía compañía. Entonces dijo: yo tengo que crear un ser que le dé luz en la oscuridad a la mujer, que le dé refugio en el desamparo a la mujer, que la haga feliz en la tristeza, y creó al hombre. Y desde ese día la mujer no tuvo compañía, no tuvo luz, ni tuvo felicidad. Por el contrario, el hombre, al verse creado después de la mujer, se levantó y protestó. Y fue así como el hombre creó la palabra protesta. Luego se acercó a la primera palabra y empezó a decirle a la primera palabra que cómo era posible que él, el hombre, el ser más superior del universo, hubiera sido creado después de la mujer. Y fue así como el hombre creó la palabra envidia, luego la palabra egoísmo. Y como la primera palabra no le ponía cuidado, empezó a gritar y creó la palabra grito. Y mientras el hombre iba creando y creando palabras, la mujer, sentada sobre una piedra, lo miraba y sonreía con ternura, porque no podía creer que un ser tan insignificante, tan pequeño, casi invisible, creado hace unos instantes, pusiera tanto, pero tanto problema. Entonces la mujer dijo: tengo que crear algo para que este ser se tranquilice. Y así fue como la mujer creó la palabra camino, para que los dos pudieran caminar, y entre el camino pues el hombre se tranquilizara. Y el hombre, al ver que el camino había sido creado, empezó a caminar, y así creó la palabra caminar. Y empezó a andar, él iba adelante y la mujer atrás, y el hombre adelante iba protestando, lamentándose por todo, y la mujer sonreía con ternura. Pero de repente el hombre empezó a sentir algo que lo invadía.
un peso que evitaba que caminara con mayor exactitud y rapidez, y ahí de pie el hombre creó la palabra cansancio. Y la mujer se le acercó y creó la palabra descanso, pues para que los dos pudieran descansar. El hombre y la mujer se sentaron a la orilla del camino debajo de un árbol de guayacán para protegerse del sol que a esa hora castigaba sus cuerpos, y ahí se sentaron a descansar. Y la palabra descanso fue la peor palabra que la mujer haya creado en la vida. Porque ahí sentado el hombre pensando, y ustedes saben que cuando un hombre piensa, detrás de eso no viene nada bueno. Detrás de un hombre pensando viene una calamidad, una tragedia, una catástrofe. Ahí sentado el hombre pensando, creó la peor palabra de todas, la más sanguinaria, la palabra que nos ha quitado el sueño, que nos ha costado la felicidad, incluso que nos ha costado el matrimonio y las ganas de alimentarnos, la palabra trabajo. Y como el hombre fue el que creó la palabra trabajo, la mujer le dijo que él tenía que trabajar. La mujer creó la palabra tiempo y el hombre la palabra distancia. Fue la mujer la que creó la palabra fuego para darle tibieza a la palabra frío que el hombre había creado. La mujer creó la palabra hogar y el hombre la palabra abandono. El hombre creó la palabra olvido y la mujer la palabra memoria. El hombre creó las palabras guerra, hastío y vacío y la mujer creó las palabras perdón y ternura. Cierta tarde, el hombre estaba mirando a ningún lugar y sintió que un dolor lo invadía, que le recorría todo el cuerpo y comenzó a llorar. Y fue así como el hombre creó la palabra llanto y la mujer se le acercó y lloró con el hombre y los dos crearon la palabra refugio. Otra tarde la mujer estaba mirando a ningún lugar y sintió que le hacía falta el fuego, la tibieza, el hogar, el camino y creó la palabra nostalgia. Así que el hombre se le acercó tímidamente y le ofreció una palabra que traía en sus manos y que había creado hacía unos instantes y le dijo, toma esta palabra, a lo mejor ya no estarás así. Y fue como el hombre creó la palabra consuelo y los dos se miraron y se dieron cuenta que algo les faltaba. Entonces el hombre tomó entre sus brazos a la mujer y creó la palabra abrazo y la mujer creó la palabra protegerse. Luego la mujer levantó su mano, rozó con su mano el rostro del hombre y creó la palabra caricia. Acercó sus labios a los labios del hombre y creó la palabra beso y allí entre el abrazo, el beso y la caricia, el hombre y la mujer se tumbaron sobre el suelo y fueron uno solo. Y cuando el hombre y la mujer fueron uno solo, crearon la palabra amor. Bueno, y ahora viene otra historia y es una historia un poco más movida. Pero es una historia corta. Es una historia muy corta y también es una historia de amor. ¿Por qué cuento historias de amor? Porque siento que a veces es importante contar las historias de amor, porque se ha contado de todo y muchas veces no se cuentan las historias de amor. Y esta se llama Candelario y Candelaria. Y es una historia sobre que escribí hace muchos años y es sobre dos vecinos que yo tenía cuando eran niños y se querían muchísimo, tenían como 70 años, yo me fui de mi pueblo y ellos seguían viviendo y 8 años después de haberme ido, ellos murieron uno detrás del otro y me pareció que era importante escribir esta historia. Esa tarde Candelario y Candelaria caminaron hasta sus chinchorros. Candelario se acostó en el chinchorro al lado izquierdo donde solía acostarse Candelaria, así que Candelaria disgustada caminó hasta el chinchorro al lado derecho, se acostó, se volteó a mirar a Candelario y le dijo, esta cosa sí que está jodida, mi negro. Y Candelario se volteó a mirar y le dijo, ¿y cuál es la cosa que está jodida, mi negra? Esto de perder los recuerdos sí que es una cosa jodida, mi negro, y tú perdiste los recuerdos hace mucho tiempo. Y Candelario le dijo, no, mi negra, yo no he perdido los recuerdos porque quien pierde los recuerdos está muerto, yo estoy viejo pero bien vivo. Y Candelaria le dijo, sí, mi negro, tú perdiste los recuerdos. Entonces Candelario cogió una botella de viejo ron, se mandó un trago, cogió un tabaco. Y Candelario se había perdido los recuerdos porque no se acordaba cómo se prendía el tabaco. Entonces Candelario se volteó a mirar y le dijo, si te das cuenta, mi negro, que perdiste los recuerdos, que ya no te acuerdas ni cómo se prende el tabaco y si me lo prende por el frente. Candelario prendió el tabaco
Se mandó otro trago de ron, se volteó a mirar a Candelaria y le dijo, tenés razón, mi negra, yo he perdido los recuerdos, pero por haber perdido los recuerdos es que te quiero. Y Candelaria se disgustó bastante. ¿Cómo así, negro? Lo mismo demonio que por haber perdido los recuerdos que me quiere. Y Candelario le dijo, sí, mi negra, si no hubiera perdido los recuerdos, me acordaría de las cosas bellas, pero también de las cosas amargas que tú y yo hemos compartido. Y mi amor por ti hace mucho tiempo se hubiera acabado. Pero como no me acuerdo desde cuándo te quiero, y estoy seguro, mi negra, que mañana no me voy a acordar que hoy te quiero mucho y te quiero mucho para no perder el tiempo. Entonces Candelario le mandó un beso a Candelaria, que como un pájaro voló con el viento. Se meció con la brisa depositándose en los labios de Candelaria. Candelaria se levantó de su chinchorro lado derecho, caminó hasta el chinchorro lado izquierdo, se acostó junto a Candelario y por primera vez, después de 70 años de estar juntos, Candelario y Candelaria volvieron a inventarse el amor. Bueno, y ahora voy a contarles otra historia que es mucho más movida. Y es una historia que le escribí a mi madre porque mi madre era una mujer que se lamentaba por todo. Todo el tiempo se lamentaba, todo el tiempo. No había una sola cosa que no hiciera que se lamentara. Y entonces dije, bueno, voy a escribirle algo a mi madre porque pues es mi madre y bueno contar algo sobre ella. Y así que escribí esta historia. Mi madre nunca le gustó porque decía que no era cierto y se lamentaba cuando escuchaba esa historia. Decía que no era justo, que yo era un mal hijo, pero bueno, ahí se le escribí. La vieja perfecta Circuncisión González era una mujer como todas las mujeres, normal, que se lamentaba todo el tiempo. Se lamentaba porque, porque se despertaba muy temprano y todo lo que tenía que hacer lo iba a hacer muy rápido en el resto del día que se ponía a hacer. Pero cuando se despertaba tarde se lamentaba porque el día no le iba a alcanzar para todo lo que tenía que hacer. Por las noches se lamentaba porque la luz de las estrellas no la dejaban dormir. Y cuando puso una cortina y cerró la ventana, entonces se lamentaba porque ya al dormir no soñaba. Entonces, ¿para qué sueña uno si no... ¿Para qué duerme uno si no puede soñar? Y cuando pudo soñar, se lamentó porque los sueños no se le hacían realidad. Entonces, ¿para qué carajo sueña uno si los sueños no se le hacen realidad? Se lamentaba porque estaba muy vieja y no podía caminar, y cuando pudo caminar se lamentó porque se cansaba. Entonces, ¿para qué camina uno si se va a cansar? Se lamentaba porque no tenía que comer, y cuando tuvo que comer se lamentó por aquellos que no tenían que comer. De resto casi no se lamentaba. El caso es que tanto lamento llegó hasta el cielo y Dios se disgustó bastante y llamó a un ángel. Era una cosita así de pequeñita con una barriga enorme y dos alas. Dos plumas insignificantes que le colgaban en la espalda. Y le dice, vení para acá, Isaías, que él se llamaba así. Y moviendo la barriguita se le va acercando y le dice, ¿cómo qué quiere, señor? Necesito que vayas allá a Buenaventura. Busqué la casa de la vieja perfecta Circuncisión González. Le digas que no es la mente, que yo estoy como disgustado. Y este ángel, que se emociona porque era su primera misión en el cielo, se acerca a la orilla del cielo y empieza a batir a dos plumitas y nada que levantaba vuelo. Y bate a dos plumeríos y nada que levantaba vuelo. Y derria y nada. Y se esforzaba y nada, y derria. Y Dios lo miraba rejo como este mucho pendejo y hágale y nada. Como a la hora y media Dios se conmovió tanto que le dio una patada en el culito. Y el ángel de Isaías cayó justo al frente de la casa de la vieja perfecta Circuncisión González. Eso se abrió la cabeza, se torció un brazo, se raspó una rodilla, se levantó, se sacudió el polvo, no se lamentó porque a esas cosas no le gustaban, y ahí medio rengando, llegó hasta la casa de la vieja perfecta Circuncisión González, golpeó 3 veces en la puerta. Ella, que abre la puerta, mira para arriba, no ve a nadie, para los lados, no ve a nadie, mira abajo y ve esta cosa. ¿Y vos quién sos?, le preguntó, y el ángel Isaías guardó barriga, sacó pecho, levantó cabeza y le dijo, pues yo soy el ángel Isaías enviado por Dios, y no lo vas a terminar cuando empiezan a lamentarse. ¿Cómo se te ocurre, Señor, mandarme a semejante cosa viendo tantos ángeles, querubines, serafines, todos altos, monos de ojos azul? Ahora mirate vos con la barriga enorme, media vuelta con las dos plumas insignificantes, te de pena llamarte ángel. Y por primera vez en su vida, el ángel Isaías se sintió pero tan reducido que comenzó a lamentarse. Desdichada mi suerte, con esta barriga no puedo caminar, estas dos plumas se van una patada en el culo y mire cómo me volvieron. Y ante los lamentos del ángel Isaías, la vieja perfecta Circuncisión González, como yo tanto creo que por qué no entraban y se tomaban una botellita de ron. El ángel Isaías dijo que claro, que por supuesto, y entraron. Y ella cogió la botella y como casi no la puede abrir, se lamentó. Al ver esto Dios no me tocó llamar al diablo.
Y coge el teléfono el Dios y le dice, oye diablo, porque Dios era bayuno, ¿no? Le dice, oye diablo, ¿vos cómo andas? Y el diablo le dice, no, pues señor, aquí trabajar, trabajar y trabajar, porque el diablo era como medio paisa, y entonces Dios le cuenta lo que tenía que hacer y él dice que con mucho gusto lo haría, que con todo el gusto del mundo colgaron, y el diablo se viene desde el infierno hasta Buenaventura. Pero el diablo no conocía el Valle del Cauca, así que entró por Cali. Y empezó a andar por todo Cali, esto el calor insoportable, los trancones, llegó a Jamundí, se comió un cholao, siguió andando, y ya casi entrando a Buenaventura le salieron 3 negros enormes y le pegaron una taracada, le robaron todo, lo golpearon, lo volvieron nada, y ese pobre diablo, un hematoma, llegó hasta la casa de la vieja perfecta Circuncisión González, golpeó 3 veces en la puerta, ella que abre lo mira y le dice, ¿vos quién sos? Pues yo soy el diablo enviado por Dios, y no lo va a terminar cuando esta mujer empieza a lamentarse. ¿Cómo te ocurre, señor, mandarme al diablo una mujer que jamás se lamenta, que nunca habla mal de nadie, que nunca critica a nadie, que jamás se lamenta? Ahora mírate vos, diablo, con todo colorado, con ese único cacho que tienes, debería darte pena llamarte diablo. Y por primera vez en su vida, el diablo se miró para adentro y se sintió tan reducido que comenzó a lamentarse. Desdichada mi suerte, yo soy alérgico al calor, por eso que ando todo colorado, y estos 3 negros que me cogieron, me atracaron, me robaron todo hasta la dignidad. Y ante los lamentos del diablo, la vieja perfecta Circuncisión González se conmovió tanto que dijo que por qué no entraban y se tomaban una botellita de ron con el ángel y salían con ella. El diablo le dijo que qué horas eran porque le habían robado hasta el reloj, y él dijo, son las 9:15 de la mañana, y el diablo abrió el único ojo bueno que todavía tenía, le dijo que cómo le ocurría tomar a esa hora, que Dios lo veía con malos ojos, que eso era pecado, se arrodilló, se echó la bendición, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías. Pero ustedes saben cómo son las mujeres, ¿no? Eso la vieja perfecta González empezó a insistir y a insistir y a insistir y a insistir, y dio tanta, pero tanta caña, que el diablo le dijo que listo, pero un cuartico de copa, y entraba. Y la vieja perfecta Circuncisión, que coge la segunda botella y como la puede abrir fácilmente, se lamentó. Y al ver esto, Dios no me tocó ir a mí personalmente y se viene del cielo, pero como Dios ya había visto lo que le había pasado al diablo, dijo, yo por Cali no entro, y entró de una vez directo a Buenaventura, golpea 3 veces la puerta de la casa de la vieja perfecta Circuncisión González, ella que abre la puerta mira a Dios y le dice, ¿y vos quién sos? Y Dios le dice, pues yo soy Dios que vengo a hablar con vos, y no la terminar cuando esa mujer empieza a lamentarse. ¿Cómo te ocurre, yo vení sin avisar, yo con 2 borrachos oliendo a trago, sin bañarme, con la casa desordenada? Ahora mirate todo flaco, languriento, ojeroso, como que no comes, no dormita, enfermate a morir, ¿quién nos va a cuidar? Y por primera vez en su vida, Dios se miró para adentro y se sintió tan reducido que comenzó a lamentarse. Desdichada mi suerte, qué infelicidad la mía, no me dejan ni dormir porque todo el día me están pidiendo cosas, todo el día están insistiendo, y a veces unos me niegan, otras veces dicen que yo existo, me matan, me resucitan, y ante los lamentos de Dios, la vieja perfecta Circuncisión González conmovió tanto que dijo que por qué no entran y se tomaron una botellita de ron con el ángel Isaías, y el diablo, Dios miró el reloj y era las 9:20 de la mañana, le dijo que claro, que por supuesto, y ya se iba entrando cuando la vieja perfecta Circuncisión González le dice, Señor, ¿te puedo hacer una preguntita? Y Dios queda quieto, voltea la cabeza y le dice, ¿cómo que quiere, mija? Le dije, ver, no que vos mirabas con malos ojos tomar a esta hora. Y Dios le dice, aquí el santurrón es el diablo y no yo, y entró. Y la vieja perfecta Circuncisión que va entrando, y Dios ya le había bajado 2 botellas, y entonces por eso se lamentó. Y ese día empezaron a tomar los 4. Pasaron 2 días, seguían tomando, al tercer día ya estaban medio prendidos, decían que se querían, que iban a ser amigos para toda la vida, que jamás iban a pelear. A la 7ª noche dijeron que estaban muy cansados de ejercer el mismo oficio y que por qué no cambiaban, y a la 8ª noche decidieron cambiar. Y cuentan allá en Buenaventura que cuando Dios es el diablo surge el bien y el mal, que cuando el diablo es Dios surge la duda, que cuando el ángel Isaías es Dios o el diablo surgen las travesuras, pero también se sabe en Buenaventura que desde esa noche la mujer tiene un poco de diablo, un poco de ángel, pero mucho de Dios. Bueno, y voy con otra historia, y voy a contarles una que no es tan alegre, realmente es una historia triste y se llama Los olvidos de la memoria. Resulta que mi madre ha muerto 2 veces. La primera vez que murió fue cuando la acompañé al médico y le dijo que tenía Alzheimer, y salimos a tomarnos un café.
y mi madre me preguntó que qué era el Alzheimer. Y yo le dije que era una enfermedad muy buena porque uno olvidaba las cosas malas que le pasaban en la vida. Y entonces mi madre me dijo, cuando uno olvida las cosas malas que le han pasado en la vida, es estar muerto. Así que hoy he muerto. Esa fue la primera vez que mi madre murió. La segunda vez que mi madre murió fue un día que yo fui a visitarla y no se acordaba de mí. Y me dijo que quién era yo, y yo le dije, madre, yo soy tu hijo. Y dijo, yo no tengo hijos, yo tengo 18 años, ¿cómo se le ocurre decir que tengo un hijo y un hijo tan viejo? Entonces mi madre dio varias vueltas por la casa, entró al baño y como a la media hora salió y me dijo, ya sé quién eres tú, ya sé quién eres tú. Tú eres el hijo de Divina. ¿Cómo está ella? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda tu padre Macario? ¿Cómo están los dos? Hace tiempo que no los veo. Me los saluda, por favor. Y fue la segunda vez que mi madre murió. Y ese instante supe que mi madre no me necesitaba más, porque uno no necesita y no extraña lo que no recuerda, lo que no conoce. Entonces le escribí esta historia, pero también surgió a partir de otras cosas. Un amigo mío llamado Marco Aurelio Prieto me contó que tenía un amigo que se llamaba Álvaro Paredes, y Álvaro tenía mucho dinero y se casó y se fue 2 años a Europa, perdió su fortuna, su esposa tuvo que regresarse, y cuando regresó era un hombre muy pobre, tenía los zapatos agujerados, el cuello de la camisa roído, y no tenía cómo comer sino una sola cena en el día. Entonces se iba al chalet suizo aquí en Bogotá a las 4 de la tarde a almorzar, porque se dio cuenta que a esa hora si comía, si almorzaba a las 4 de la tarde podía acostarse con el estómago lleno y a la mañana siguiente aún seguir con la sensación de llenura. Entonces una comida a las 4 de la tarde estaba bien. Y un día Marcos encontró a Álvaro y le preguntó cómo estaba, y él le dijo, como los edificios de París, distinguidísimo por fuera pero con las cañerías rotas. El día que decidí escribir esta historia, unos días antes mi madre había tenido un sangrado y la llevamos al médico, y esa mañana me dijo, las mujeres sangramos cuando nacemos, nos sangra la vida, el corazón y el alma, entonces no entiendo por qué nadie logra comprender que una mujer a los 73 años le sangre la vida, el cuerpo, el corazón y el alma. Ayer me miré al espejo, me dijo mi madre, y me dije, aquí las únicas auténticamente tristes somos las dos. Y esa mañana yo salí a encontrarme con unos amigos mexicanos y conocí a Héctor Fernández, que se hace llamar Macario Brujo, que hace stand-up comedy. Y su nombre me llamó mucho la atención porque mi madre hablaba mucho de un tal Macario. Pero más me llamó la atención que él era como los edificios de París, distinguidísimo por fuera pero con las cañerías rotas. Entonces esta historia está escrita para ellos, para mi madre, para Macario y para todos aquellos que sufren eso, el olvido de la memoria. Cuando Divina Comedia despertó, no recordaba su nombre, pero tampoco recordaba su apellido. No recordaba si era de día o era de noche, si se iba a despertar o estaba durmiendo, pero tampoco recordaba si se había levantado o se estaba acostando. Y allí estuvo, perdida entre los marasmos de su memoria. Intentó por todos los medios recordar algo, y en un momento su cuerpo saltó y quedó en el centro de la habitación. Y allí, lo que logró que ella saliera un poco de los marasmos fue el canto de Álvaro Mutis, un gallo viejo de plumas doradas que en sus años maravillosos enamoraba a todas las gallinas jóvenes y viejas de Buenaventura, y que en la decadencia de su vida dejaba escapar unos cantos lastimeros debajo de un árbol de Guayacán. En ese instante, cuando pudo recordar algo, Divina Comedia se encontró frente a frente con el espejo y su figura y comenzó a gritar. Y ante los gritos se abrió la puerta de la habitación y entró Macario Brujo, su marido, que le preguntó, ¿qué te está pasando, mujer? ¿Por qué estás gritando de esa forma? Y ella le dijo que quién era esa anciana que estaba al frente, que se veía tan triste con la figura esteñida, abatida y derrotada. Y él le dijo, ¿eres tú, mujer? Y él le dijo que no, porque tenía 18 años, y una mujer a los 18 años no se ve tan abandonada, no se ve tan derrotada por el mundo. Y él le dijo que sí, que era ella.
Y Divina Comedia lo miró y le dijo que quién era él. Y le dijo, pues Macario Brujo, tu esposo desde hace 63 años. Y él le dijo que era imposible, porque tenía 18 años y una mujer a los 18 años no se casa, porque aún todavía conoce la felicidad. Y que era mejor que él se fuera, porque su padre y sus hermanos andaban armados, y que si no se iba lo podían ver y lo podían asesinar. Entonces Macario Brujo sintió como el corazón se le iba arrugando, salió de la habitación dando un portazo, recorrió el largo zaguán de la casa, entró a la cocina, abrió la puerta que lo separaba de la cocina y el solar, tomó una mecedora, se sentó en ella y se quedó mirando a Álvaro Mutis, el gallo viejo de plumas doradas, que escarbaba entre las piedras buscando palabras para después hacer canciones, para enamorar a la luna y a las estrellas. Y allí sentado Macario Brujo, se acordó el día que había conocido a Divina Comedia. Él tenía 18 años y ella 17. Él estaba sentado y la vio pasar y sintió que el mundo le había cambiado, que algo adentro se había destruido para surgir algo nuevo. Pero no fue capaz de decirle nada porque Macario era un hombre silencioso y los hombres silenciosos tienen miedo. Y así todos los días la veía pasar y cada vez que pasaba sentía que el corazón le volvía a nacer. Y cuando la dejaba de ver, el corazón le moría. Y al día siguiente la veía pasar y el corazón volvía a nacer. Y cuando dejaba de verla, el corazón volvía a morir. Y un día no aguantó más. Se levantó y le dijo, señorita, disculpe, es usted la muchacha más bonita que mis ojos hayan visto alguna vez en la vida. Y Divina Comedia se volteó a mirarlo y le dijo, ay, qué tristeza que un hombre tan joven tenga la mirada corta. Y Macario se molestó y le dijo que no, que él veía bastante bien y que era la mujer más bonita que había visto en la vida. Entonces, Divina Comedia le regaló la generosidad de una sonrisa y lo invitó a caminar y los dos se fueron caminando hasta que llegaron a la casa de ella y quedaron que al día siguiente se volverían a encontrar y al día siguiente se encontraron y los dos caminaron y se contaron sus cosas. Al día siguiente se volvieron a encontrar, caminaron y se contaron sus secretos y al cuarto día se contaron sus dolores y al quinto día se contaron sus sueños y entre contarse cosas los dos descubrieron que el amor había nacido y que las antorchas del corazón de cada uno se habían encendido hasta intentar quemar todo su cuerpo. Y entonces al año, Macario Brujo y Divina Comedia decidieron casarse, pero también juraron que no iban a tener un solo hijo para que nada rompiera la felicidad de aquel amor. Macario recordó cómo los dos se fueron envejeciendo, cómo ella iba marchitándose poco a poco y olvidando las cosas. Entonces Macario le dejaba escrito en las paredes de la casa con papelitos lo que tenía que hacer para que no olvidara. Y una tarde llegó y la encontró desnuda en la habitación llorando porque no lograba entender aquello que estaba escrito. A veces llegaba y ella estaba reluciente y le sonreía porque le había preparado una cena y se la servía en cenas extrañas, salsas de colores nauseabundos, con pedazos de camisa y zapatos. Y entonces Macario se comía todo y la miraba y le preguntaba que si él podía repetir. Ella le decía que no, porque se iba a poner obeso y los hombres obesos son hombres tristes que andan en el mundo arrastrando sus dolores. Y en ese instante Macario Brujo se dio cuenta que Divina Comedia era un muerto en vida y se dio cuenta de la tragedia de los muertos en vida que andan por este mundo sin recordar que alguna vez tuvieron cuerpo, que alguna vez tuvieron alma. Así que Macario Brujo se levantó de su mecedora, atravesó la puerta que separaba el solar de la cocina, cruzó la cocina, recorrió el largo zaguán de la casa, abrió la puerta de la habitación de Divina Comedia, entró en ella, la cerró, se quedó mirando a Divina Comedia y le dijo, disculpe señorita, usted es la muchacha más bonita que mis ojos hayan visto en la vida. Y ella se volteó a mirarlo y le dijo que qué tristeza que un hombre tan joven tuviera la vista corta. Y Macario se le molestó y le dijo que no, que él veía bastante bien y que ella era la mujer más hermosa que sus ojos habían visto en la vida. Entonces ella le regaló la generosidad de una sonrisa y lo invitó a caminar por el universo angosto de la habitación. Y ese día los dos caminaron. Y ese día los dos conversaron y se contaron sus tristezas, sus soledades, sus abandonos. Y ese mismo día los dos se enamoraron. Y ese día los dos se casaron, envejecieron. Y ese mismo día
Divina Comedia perdió los recuerdos y cuando llegó la noche, Macario la dejó durmiendo sobre el lecho, salió de la habitación, se acostó en la habitación de al lado. Y esa mañana, antes que el gallo Álvaro Mutis, el viejo gallo de plumas doradas, se despertara, Macario Brujo se levantó, se vistió, caminó hasta la habitación de Divina Comedia, abrió la puerta, la encontró durmiendo, la despertó y le dijo: disculpe señorita, es usted la muchacha más bonita que mis ojos hayan visto. Y Divina Comedia lo miró y le dijo: ay, qué tristeza que un hombre tan joven tenga la vista corta. Y Macario Brujo se molestó y le dijo que no, que él veía bastante bien y era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Entonces ella lo invitó a caminar por el universo angosto de la habitación y esa mañana los dos caminaron y los dos se contaron sus dolores, sus tristezas, sus abandonos, la lluvia, los aguaceros que llevaban por dentro. Y ese mismo día los dos se enamoraron, se casaron, y ese mismo día los dos envejecieron y Divina Comedia empezó a olvidar. Y cuando llegó la noche, Macario Brujo la dejó durmiendo sobre el lecho y se fue a la habitación del lado. Y a la mañana siguiente, antes que Álvaro Mutis, el gallo viejo de plumas doradas, comenzara a cantar, Macario Brujo entró a la habitación de Divina Comedia, la despertó y le dijo: disculpe señorita, es usted la muchacha más bonita que mis ojos hayan visto en la vida. Y Divina Comedia le dijo: ay, qué tristeza que un hombre tan joven tenga la mirada corta. Y Macario se molestó y le dijo que no, que él veía bastante bien. Y ella lo invitó a caminar por el universo angosto de la habitación. Y esa mañana los dos caminaron y se contaron sus sueños, sus derrotas, sus victorias. Y esa misma mañana los dos se enamoraron, se casaron y los dos envejecieron esa misma mañana. Y esa misma mañana Divina Comedia empezó a olvidarlo todo. Y cuando llegó la noche, Macario Brujo la dejó durmiendo sobre el lecho y se fue a la habitación de al lado. Y a la mañana siguiente, antes que Álvaro Mutis, el gallo viejo de plumas doradas, despertara, Macario Brujo entró a la habitación, despertó a Divina Comedia y así estuvo durante un año. Y una mañana, Macario Brujo entró a la habitación e intentó despertar a Divina Comedia, pero ella ya no estaba. Entonces, Macario Brujo desnudó a Divina Comedia, le puso el vestido azul con flores blancas, rojas y amarillas que a ella tanto le gustaba, la peinó, le amarró las cintas de los zapatos para que no se tropezara en su camino por la eternidad, le dibujó una sonrisa en los labios para que la muerte pensara que hasta en el último instante de vida ella había sido feliz. Y luego, junto a Álvaro Mutis, el gallo viejo de plumas doradas, Macario Brujo le cantó una canción. Y cuando terminaron de cantar, Macario Brujo le besó las manos santas, la frente generosa, y se quedó mirándola. Y esa mañana Macario Brujo supo que amaría a Divina Comedia mucho más allá del egoísmo de Dios, de las envidias de los ángeles, de las mentiras de los hombres. Macario Brujo supo que amaría a Divina Comedia mucho más allá de la muerte, de los cambios constantes del universo, de los temblores de la tierra. Esa mañana Macario Brujo se dio cuenta que amaría a Divina Comedia mucho más allá de los olvidos de la memoria. Y bueno, la última historia que voy a contar tiene un origen bien especial. Hace unos años escuché en una entrevista a esta gran cantante costarricense nacionalizada mexicana y que también vivió en España, Chavela Vargas. Y Chavela Vargas decía: si los volcanes están despertando, ¿por qué los latinoamericanos no podemos despertarnos? Y luego alguna vez escuchaba una entrevista al subcomandante Marcos diciendo que la muerte no duele, lo que duele es el olvido. Y supe que era urgente escribir algo, y escribí esta historia porque sí creo que los latinoamericanos tenemos que despertarnos en algún momento. No podemos seguir permitiendo que el olvido nos condene a lo que nos está condenando, y más en estos momentos en que hemos perdido toda la importancia, en que nos están condenando a la muerte, en que prevalece el dinero a la vida de nosotros. Y es la hora quizás que los latinoamericanos, como los volcanes, despertemos. Al comienzo del mundo estaba el mundo dividido en dos partes: el lado oscuro y el lado claro.
En el lado oscuro habitaba el olvido y quedaba en el lado derecho del mundo. Y como todo lo derecho era siniestro, cruel, aterrador. Y allí el olvido vivía con su ejército. Era un ejército conformado por seres extraños. Había unos que medían 2 metros, que tenían unas alas largas, negras, que levantaban vuelo y cuando veían a los hombres andar, lanzaban sus plumas, que les caían directo al corazón y el corazón se les convertía en polvo de arena y luego en un olvido y los esclavizaban. Había otros que no tenían piernas y solo se movían rápidamente con los brazos y cuando veían las presas que eran los hombres saltaban sobre ellos y les arrancaban los recuerdos y los convertían en sus esclavos. Pero los más sanguinarios, los peores de todos eran unos hombres pequeños con el abdomen abultado que se llamaban los obdulios. Y los obdulios se acercaban a los hombres, ganaban su confianza y cuando los hombres estaban tranquilos saltaban sobre ellos y les arrancaba el corazón. Los convertía en sus esclavos y cuando ya no les servían los lanzaba sobre el río para que se perdieran para siempre. De vez en cuando los árboles se encendían, se podía ver el lado oscuro del mundo y allí todo era catástrofe, todo era soledad. En el lado izquierdo, que todo era luminoso, habitaba la memoria. Y allí vivían las mujeres y los hombres. Y las mujeres tenían el don de la palabra y de encender el fuego. Y cuando los hombres llegaban en las tardes, cansados de trabajar, las mujeres encendían el fuego y les daban de alimento. Y luego, alrededor del fuego se sentaban los hombres y las mujeres empezaban a contar historias. Y aquellas historias se las iba llevando el viento que recorría en el mundo y llegaban al lado oscuro donde habitaba el olvido. Y el olvido ante las historias empezaba a ponerse débil. Sentía que iba a desaparecer. Y eran tantas las historias que llegaban que un día el olvido reunió a su ejército y les dijo: tenemos que ir al lado izquierdo, allá donde habita la memoria, porque cuentan historias. Y cuando se cuentan historias los hombres no olvidan. Y cuando los hombres no olvidan el olvido, yo y ustedes vamos a desaparecer. Y no podemos permitir eso. Entonces, el olvido y su ejército empezaron a andar el mundo. 15 días después de recorrer el mundo, empezaron a entrar a la parte donde había la luz. Y allí se fueron apoderando de las aldeas. Comenzaron a arrasar todo lo que había a su paso. Asesinaron, esclavizaron, dejaron sin recuerdo, sin alma y sin corazón a unos cuantos hombres. Y poco a poco fueron entrándose más al mundo, al lado izquierdo donde habitaba la memoria. Y un martes llegaron ahí, a la aldea donde vivía la memoria con los hombres y las mujeres. Y uno de los esbirros del olvido le dijo que si podían atacar ya, y les dijo: no, hay que esperar a que llegue el atardecer, que los hombres vengan cansados de trabajar, que las mujeres enciendan el fuego y cuenten historias. Y así fue. Los hombres llegaron cansados de trabajar. Las mujeres encendieron el fuego, le dieron de alimento a los hombres y comenzaron a contar historias. Y luego los hombres y las mujeres se fueron a dormir. Y uno de los esbirros del olvido le dijo que si podían atacar. Y él les dijo que no, que había que esperar que los hombres entraran en el sueño profundo, porque cuando los hombres entran en el sueño profundo, se vuelven indefensos. Y cuando los hombres entraron al sueño profundo, el olvido dio la orden y el ejército atacó. Arrasaron la aldea, asesinaron a muchos y esclavizaron a unos cuantos. Nadie se salvó, salvo un hombre. Un hombre que no era nadie, un hombre que no tenía nombre ni apellido, un hombre que cuando estaba nadie se daba cuenta que existía y cuando se iba nadie lo extrañaba. Y como era un hombre que no era nadie, el olvido le dio poca importancia. Y aquel hombre salió corriendo de la aldea y empezó a subir la montaña, y cuando llegó a la montaña ya era de día y estaba tan agotado que se quedó dormido. Y el hombre que no era nadie soñó una historia, y cuando despertó se dio cuenta que no tenía nadie que contarle la historia. Entonces bajó a la montaña y entró a la aldea y se encontró a una mujer que no tenía recuerdos. Y el hombre que no era nadie le contó la historia que había soñado y la mujer empezó a recordar. Y los dos
se tomaron de la mano y salieron de la aldea y subieron la montaña y llegaron al amanecer y llegaron tan cansados que el hombre que no era nadie y la mujer se quedaron dormidos. Y la mujer soñó una historia. Y el hombre que no era nadie soñó otra historia. Y cuando despertaron, la mujer le contó la historia que había soñado. Y el hombre le contó la historia que había soñado. Y se dieron cuenta que no había nadie más a quien contarle aquellas historias. Entonces bajaron la montaña y entraron a la aldea. Y la mujer se encontró a un anciano que no tenía alma. Y le contó la historia que había soñado. Y aquel anciano sintió como el alma le había nacido de nuevo. Y el hombre que no era nadie le contó a otro hombre la historia que había soñado. Y los cuatro salieron de la aldea y subieron la montaña y llegaron al amanecer. Y llegaron tan cansados que se quedaron dormidos y cada uno soñó una historia y al despertar se contaron la historia que habían soñado. Y los cuatro bajaron y empezaron a contarle la historia a alguien más. Y el olvido empezó a sentir que se sentía débil, que iba a desaparecer. Y entonces reunió a su ejército y dijo, hay que buscar a alguien que esté contando historias. Porque la memoria está ahí, amarrada a las cadenas, está amordazada, no puede contar historias porque está en la oscuridad. Pero hay alguien que cuenta historias, acaben con todo. Y decidieron acabar con todo. Pero el hombre que no era nadie ya estaba en la montaña. Y poco a poco fue teniendo un ejército. Y cuando tuvo el ejército suficiente, bajó y esperaron a que llegara la noche. Y alguien le dijo al hombre que no era nadie que se podían atacar. Y él le dijo que no, que había que esperar que ellos, el olvido y su ejército, se quedaran dormidos, que cayeran en el sueño profundo, porque cuando los seres caen en el sueño profundo, se vuelven frágiles. Y entonces, cuando el olvido y su ejército quedaron en el sueño profundo, el hombre que no era nadie dio la orden de atacar y atacaron y destruyeron a todos. Esclavizaron al olvido, liberaron a la memoria y juzgaron al olvido y lo condenaron a muerte. Y cuando lo iban a fusilar, la memoria se acercó y dijo que no podían matar al olvido porque la memoria sin el olvido no iba a existir. Así que el olvido y la memoria se sentaron a hablar y llegaron a un acuerdo que cuando los hombres nacieran no le pertenecerían a nadie, pero cuando empezaran a andar camino, cuando empezaran a hacer historia serían de la memoria, que cuando y el olvido y la memoria se reunieron a conversar y llegaron a un acuerdo que cuando los hombres nacieran no le pertenecerían a nadie, pero cuando empezaran a andar camino, cuando empezaran a hacer historia y dejaran huella, serían de la memoria. Y que cuando los hombres envejecieran y olvidaran el camino y la huella y las historias, serían del olvido y el olvido podría hacer con ellos lo que quisiera. Desde ese día se sabe que el hombre al nacer no le pertenece a nadie, pero al andar, cuando deja camino, cuando va construyendo historia, es de la memoria, pero al envejecer pertenece al olvido. Y desde ese día entonces todos sabemos que el olvido no duele, que la muerte duele menos. Desde ese día todos sabemos que la muerte no es importante, lo que realmente nos lastima es el olvido. Muchísimas gracias, fue un placer haber estado aquí en modo virtual para ustedes. Muchísimas gracias al Parche de los Juglares, a Misael Torres, a Ensamblaje, a Gerardo, a Olguita, a Diego Beltrán, a Sergio Leguizamón, que estuvo en la cámara, y al Teatro Arona. Mil gracias por facilitarme esta sala tan bella. Que tengan una buena mañana, una buena tarde, una buena noche. Muchísimas gracias. Soy Mauricio Linares, contador de historias colombiano.